Comunidades y organizaciones indígenas y campesinas se hicieron presente el pasado 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, articulando las luchas de los pueblos y los diferentes movimientos sociales ante el contexto actual que se vive en el país. Miles de voces de indignados mandaron un mensaje claro: rechazamos al presidente y vicepresidenta como representantes de la nación. Estos no tienen legitimidad ni legalidad para ejercer como dignatarios de la nación y ante tal situación deben renunciar de manera inmediata de sus cargos, a pesar de ser investigados para deducir las responsabilidades correspondientes. En su lugar deberá posponerse la convocatoria a elecciones generales y elegir un Consejo de Estado integrado por representantes de pueblos, sectores populares y sociales. Asimismo, argumentaron que el actual Estado fallido no nos representa ni es expresión de la soberanía popular. Por lo mismo, llamamos a convocar a construir una Asamblea Nacional Constituyente, sectorial y de pueblos, que devuelva el poder al pueblo y elabore un nuevo marco legal constitucional que necesitamos. También estamos hartos y hartas indignados e indignadas ante la corrupción y la impunidad. Saludamos que la CICIG haya dado a conocer con datos y nombres concretos a una de las estructuras corruptas que se apropian de los bienes de los guatemaltecos y guatemaltecas. Demandamos que la CICIG también dé a conocer, investigue y procese a los empresarios usuarios de esta estructura de corrupción, así como el financiamiento de los partidos políticos y que se avance en el desmontaje del resto de estructuras corruptas. Reafirmamos que lo que ahora se ha denunciado es lo que durante años hemos dicho. El sistema político en Guatemala se asienta y funciona a partir de redes de corrupción e impunidad. El saqueo a la SAT y el robo de los impuestos de las y los guatemaltecos es parte del robo y saqueo histórico de la fuerza de trabajo de las y los trabajadores. Ante la crisis política e institucional generada a partir de la confirmación de la corrupción y la impunidad, rechazamos al presidente y vicepresidenta como representantes de la nación. Estos no tienen legitimidad ni legalidad para ejercer como dignatarios de la nación. Ante tal situación, deben de renunciar de manera inmediata a sus cargos y pasar a ser investigados para deducir las responsabilidades correspondientes. En su lugar, deberá posponerse la convocatoria a las elecciones generales y elegirse un Consejo de Estado integrado por representantes de pueblos, sectores populares y sociales. Exigimos que se aplique la ley de extinción y dominio y que los bienes de los corruptos pasen mediante reforma de ley a enfrentar la hambruna y la desnutrición para el desarrollo rural, la salud y educación, y se puedan contratar maestros para todos los institutos y escuelas. A defender nuestros derechos, a la lucha unida. Mujeres y hombres jamás serán vencidos. Reivindicamos la alegría, reivindicamos la lucha. Organizaciones del campo y la ciudad. Con información comunitaria, descolonizando la información, prensa indígena y campesina. Desde tempranas horas del pasado 3 de mayo, la población de Totonicapán se hizo presente para decidir sobre el tipo de desarrollo para su municipio, llevando a cabo una consulta comunitaria, la cual se realizó en 15 centros de votación ubicados en diferentes puntos de la cabecera municipal. La consulta comunitaria hace referencia a proyectos de exploración y explotación minera, proyectos hidroeléctricos, instalación de torres de tendido eléctrico, entre otros,
por lo cual se dieron cita a las comunidades para decidir si están de acuerdo o no a este tipo de megaproyectos. Un tema importante de resaltar es la influencia de partidos políticos en esta época electoral. Comunitarios realizaron denuncias de manipulaciones por parte de candidatos a alcaldes, los cuales realizaron un papel de desinformación a la población y con ello buscar la aprobación de estas industrias. Pero el resultado fue contundente. De un total de votos de 7.182 personas, entre niños, niñas, hombres y mujeres, 6.981 dijeron no a la exploración de los recursos naturales en su territorio, con información de Asociación Ceiba, descolonizando la información prensa indígena y campesina. El pasado 29 y 30 de abril, una delegación de mujeres y organizaciones indígenas entregaron un informe alternativo ante el Comité sobre todas las formas de discriminación racial, CERT, en el cual detallan una serie de problemáticas generadas por el incumplimiento del Estado de Guatemala en materia de discriminación racial. La representación indígena que se hizo presente en Ginebra estuvo integrada por CONADIGUA, Asociación de Abogados Mayas, Asociación Ucumats, CEDIM y la Coordinación y Convergencia Maya Huaqipquiaj. Rosalina Tuyuk de CONADIGUA nos comenta. Tomando en cuenta la necesidad de hacer valer nuestra voz y también compartir todas las luchas y también las demandas que hemos hecho como pueblos indígenas al Estado guatemalteco, vimos en conjunto con varias organizaciones de pueblos indígenas y de mujeres que trabajamos la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, presentar un informe alternativo a la Comisión Internacional contra la Discriminación Racial, precisamente porque este año fue evaluado Guatemala de cuánto ha avanzado en el tema de la discriminación racial. Y por ello nuestras demandas y nuestras propuestas fue hacer todo un análisis general de lo que ha significado el racismo en nuestro país contra los pueblos indígenas y especialmente contra las mujeres, pero también dentro de todo las recomendaciones que el CERT ha hecho a Guatemala, cuánto de esto se ha cumplido. Y por tal razón es que en ese contexto general nosotras abordamos la situación que hemos sufrido principalmente en cuanto a la falta de respeto desde las leyes nacionales, desde también los convenios y tratados internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas. El Estado pues las ha dejado así, tomando también como referencia los pocos artículos que habla la Constitución de la República sobre pueblos indígenas, así como también el Acuerdo de Identidad y Derecho de los Pueblos Indígenas. En ese marco, nosotros señalamos que en el tema de participación política de los pueblos indígenas hay una exclusión total a nivel de las esferas de tomas de decisiones, es decir, que los pueblos indígenas no somos parte en las tomas de decisiones. Hay una exclusión a nivel del Ejecutivo, a nivel judicial, a nivel también del Legislativo. Tomando en cuenta el número de funcionarios, también coincidíamos en que en cada gobierno nunca se ha hecho posible darle una plena participación de los pueblos indígenas, así como también señalamos de que todo el sistema de partidos políticos
ha sido excluyente y eso tiene un nombre, es la discriminación racial que hay en nuestro país, porque los partidos políticos siempre le han puesto precio para poder ocupar los primeros lugares. Asimismo, que en el Congreso de la República no ha sido aprobado alguna ley específica para los pueblos indígenas donde nos dé esa participación de aportar en esa esfera. También a nivel de la educación, de la salud, del acceso al sistema de justicia, miramos también que hay una deficiencia total. Con información comunitaria, descolonizando la información, prensa indígena y campesina. En conferencia de prensa el pasado 5 de mayo, la Asamblea de Pueblos, Comunidades y Organizaciones da a conocer 10 razones por las cuales el binomio presidencial de Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti deben de renunciar, destacando que durante su periodo de gobierno la pobreza general no se redujo, se mantiene en un 53% de toda la población. Sin embargo, en las regiones con mayor densidad de población indígena, la pobreza llega al 80%. La matrícula en educación primaria bajó del 98% al 88% de niños en edad escolar. El sistema de salud colapsó, no hubo suficiente acceso a tierra para campesinos, 2 millones de guatemaltecos sufren de algún grado de desnutrición, pretenden rebajar el salario mínimo de los trabajadores de 2.600 quetzales mensuales a 1.500. Ha militarizado la administración del gobierno y la seguridad pública. El gobierno masacró a los hermanos indígenas de Totonicapán, permitió la masacre de 9 personas en Pajoque, San Juan Zacatepeques y los crímenes contra los hermanos de Varías en Huehuetenango, así como una serie de desalojos a nivel nacional, así también la criminalización de la protesta social. Los representantes de la Asamblea Social y Popular destacaron que esta pequeña lista de problemas no resueltos evidencia la mediocridad y el fracaso de su gobierno. Asimismo, agrega la desvergonzada corrupción e impunidad, como es el caso de la pócima mágica para limpiar el lago de Amatitlán y la corrupción aduanal en la SAT, por lo cual exigen la renuncia del binomio presidencial y que se investigue a los ministerios y municipalidades, como también a las empresas involucradas en dichos actos de corrupción. Con información comunitaria, descolonizando la información, prensa indígena y campesina. Jóvenes de comunidades chortís de Jocotón y Camotán recibieron reconocimiento por concluir proceso de formación como promotores jurídicos. En dicha formación, los jóvenes conocieron la legislación nacional e internacional que actualmente ampara la libre determinación de los pueblos mayas chortí. Este proceso ha sido facilitado por la Asociación Indígena Campesina Chortí, buscando la participación de jóvenes para generar capacidades y fortalecer los procesos comunitarios en materia de derechos colectivos de los pueblos indígenas. Con información de Norma Sancir de la Asociación Nuevo Día, descolonizando la información, prensa indígena y campesina. El pasado 4 de mayo, en conferencia de prensa, comunidades terchíes amenazadas por la represa hidroeléctrica Xalala, la cual se encuentra sobre los ríos Chichoy y Copón, denunciaron posibles hechos de corrupción por parte del INDE por la cancelación de un contrato para la realización de estudios geológicos en el área. El INDE pretende retractarse de las ilegalidades cometidas al firmar el contrato con la empresa brasileña, posiblemente para tapar la corrupción, justificar gastos ya realizados y evadir la persecución penal contra los responsables. Las comunidades quechíes han realizado una serie de acciones jurídicas en el marco de la ley. El pasado 12 de junio del 2014 se presentó un recurso de amparo en contra del INDE por las irregularidades del contrato y la falta de la consulta a las comunidades. Actualmente el caso está en la Corte de Constitucionalidad, esperando que los magistrados dictaminen a favor de las comunidades quechíes y con ello se reduzcan responsabilidades civiles y penales contra quienes transgredieron la ley al otorgar un contrato millonario con recursos públicos. Con información de comunicación de Asociación de Abogados Mayas, descolonizando la información, prensa indígena y campesina.